Hola, muy buenos días, bienvenidos. Soy Edurne de Tracasa. Es siempre un placer saludaros de nuevo, esta vez con ocasión de la sesión demostrativa de la funcionalidad introducida en la nueva versión de Avantius Vereda 5.7. En primer lugar, mostraremos los cambios realizados en los filtros y resultados de varios buscadores, con el objetivo de facilitar la gestión diaria, como en la búsqueda de personas o atestados. También se ha añadido la opción de unificar personas desde Avantius Vereda. Con esta versión, además, se ha desarrollado la integración con el servicio de consultas de SIRAC2 o Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Y también como novedad para el decanato penal incluimos la nueva hoja de registro que ya estaba presente en otros órganos jurisdiccionales. Por otro lado, se habilita para ciertos perfiles de PSP la posibilidad de enviar escritos de inicio al juzgado de guardia en materias que son competencia de otros órganos jurisdiccionales distinto al de instrucción, para que puedan tramitar los mismos de forma urgente por parte del juzgado que se encuentra realizando estas funciones de guardia. Y además seguimos trabajando en las mejoras en el registro de incidentes, piezas y secciones del concurso, implementando una serie de alertas cuando en un expediente exista una persona con tipo de intervención concursado. Y en los juzgados de mercantil ya no se dará de alta automáticamente al fiscal en el momento de registrar la sección sexta del concurso. Otra de las grandes novedades de esta versión es la creación de un nuevo módulo integrado en Avantius Vereda de equipo técnico de menores, cuya misión es auxiliar y prestar asesoramiento técnico a los juzgados, tribunales y fiscalías. En cada cliente se informará oportunamente de las fechas de activación de este módulo, así como de la documentación relacionada. Continuaremos con la automatización en la tramitación de monitorios, que supondrá una mejora en la introducción de los datos, una mejora en la explotación de los datos contenidos en el formulario y el ofrecimiento de la primera resolución del expediente, todo ello de forma totalmente automatizada. Para finalizar, se presentará la mejora en el registro y la gestión de objetos. Como viene siendo habitual en estos eventos, disponemos de un chat que ya está habilitado en el que desde este momento se podrán ir planteando cuantas dudas vayan surgiendo con las explicaciones de los nuevos proyectos. Y sin más, doy paso a mi compañero Ricardo, que va a exponer las novedades en cuanto a los cambios en búsquedas origen-denuncia, expedientes y personas. Adelante, Ricardo. Gracias, Edurne. Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo y comenzaré por el primero de los desarrollos habilitados en esta versión 5.7 de Avantius Vereda. Como comentaba mi compañera Edurne, el primero de ellos responde al objetivo de facilitar ciertas búsquedas que ahora mismo existen ya en Avantius, pero con los cambios introducidos se amplían tanto los filtros disponibles como los resultados. Estos cambios afectan a la búsqueda de personas, atestados, búsqueda por origen-denuncia, la búsqueda de expedientes, la vinculación de escritos y veremos también una serie de cambios adicionales introducidos. En cuanto a la búsqueda de personas, vamos a ver, en primer lugar, unas nuevas opciones entre las que están la posibilidad de buscar intervinientes documentados sí y no de manera conjunta. Se añade un check para poder seleccionar varias personas a la vez y mostrar los resultados. Nuevas columnas con los resultados de estas búsquedas de personas. Vamos a tener también un filtro para poder determinar si buscamos expedientes, o sea, si buscamos personas con expedientes en el órgano judicial que nos encontremos. Y vamos a encontrar también nuevos filtros en función del órgano judicial en el que estemos accediendo. En cuanto a los resultados de las búsquedas de personas, como comentaba, vamos a poder seleccionar varias personas y vamos a poder extraer un listado conjunto de estas personas que también se podrá exportar en Excel. Veremos nuevas columnas. Ahora, cuando entremos en el entorno de pruebas de Avantius, veremos estas nuevas columnas. Y con estos resultados de personas se habilita la posibilidad de unificar. Esta unificación solo la van a poder realizar los letrados de la Administración de Justicia. Se podrá realizar únicamente sobre personas físicas, no sobre personas jurídicas. No aplicará a las personas que tengan registros de prisión y se podrá unificar personas con el mismo nombre y apellidos y mismo número de identificación o personas con mismo nombre y apellidos en los que un resultado sí que tenga una identificación y otra no. Seleccionar las personas a unificar. Vamos a tener dos opciones. Si se realiza con éxito, nos mostrará un mensaje avisando de que se ha realizado la unificación,
o en caso de no cumplir las condiciones aparecerá una ventana de aviso. En cuanto al siguiente de los desarrollos, es el buscador de atestados y origen denuncia. Dentro de la búsqueda de atestados vamos a poder ver las redirecciones del propio atestado desde la propia bandeja de entrada y, en el caso de atestados presentados a través del servicio de integración, la posibilidad de acceder a los atestados relacionados de los mismos. En cuanto a la búsqueda por origen denuncia, aquí vamos a ver nuevos datos en los resultados de la búsqueda y se habilitan nuevos campos obligatorios en los registros de guardia para poder mostrar estos filtros, estos resultados en la búsqueda por origen denuncia. Igualmente vamos a poder buscar por fecha delito. En cuanto a los buscadores de expedientes, descritos y otros cambios introducidos, vamos a ver una nueva ventana en la búsqueda de expedientes con nuevos desplegables que serán alternativos y veremos un nuevo formato NIF que va a permitir copiar y pegar. En el caso de los órganos colegiados vamos a poder realizar la búsqueda de expedientes seleccionando deliberadores. En cuanto a la vinculación de escritos, se elimina la obligatoriedad de los campos de tipo procedimiento origen o desde hasta en destino y vamos a ver una nueva opción en los buscadores de escritos pendientes de aceptar y escritos pendientes de proveer. Se añade una columna con el número de recibo electrónico del escrito, tanto como filtro para realizar la búsqueda como resultado. En los módulos de información se eliminan las restricciones por roles, de tal manera que todos los usuarios del módulo van a poder buscar tanto por personas como por atestados. Se añade igualmente un cambio en los módulos de medicina legal. Se ha añadido en la búsqueda de personas en los resultados de historial clínico los datos de órgano judicial y expediente origen del expediente registrado en el módulo de medicina legal. Con esto voy a dejar de compartir la presentación y vamos a acceder al entorno de pruebas de Avantius. Como siempre, recordar que los datos que vemos aquí son completamente ficticios. Voy a acceder a un órgano de instrucción para poder ver el máximo número de filtros posibles y comenzaremos por la búsqueda de personas. Vamos a acceder de la misma manera que siempre, pero aquí ya vamos a poder ver el primero de los desplegables. En el campo de documentados se nos añade la opción de todos para buscar personas documentadas no y personas documentadas sí. Igualmente, y en este caso, al tratarse de un órgano de instrucción, vamos a poder ver si la persona que estamos buscando tiene ficha interno penado y la posibilidad de realizar la búsqueda de la persona por expedientes registrados en el órgano actual o en todos los órganos judiciales. Vamos a hacer la búsqueda de una persona. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, vemos un check en la columna de la izquierda para seleccionar una, varias personas o todas. Vamos a poder buscar por el listado de atestados relacionados a la persona en caso de presentaciones por el servicio de integración. Y aquí vemos cómo se han ido añadiendo nuevas columnas. Desde opciones podemos buscar los expedientes de todas las personas que hayamos seleccionado. Y aquí vemos cómo se han ido añadiendo nuevas columnas que he comentado que se veían en la presentación. Por ejemplo, en la parte de la derecha vamos a tener la opción de ver si esta persona tiene seleccionado un representante, ya sea procurador, abogado o ambos. Se añade la columna de NIF. En este momento ya se diferencia entre número de registro de asunto y clase de registro. Vemos en una columna separada el número y año de expediente y el tipo de tramitación. Vamos a poder descargarlo como Excel, como comentaba, y también desde este resultado de la búsqueda vamos a poder anular la selección de esta persona. Volviendo al listado de personas, como comentábamos, seleccionando una o varios resultados y en el desplegable de la parte superior derecha tenemos la opción de unificación. Como comentaba, aquí podríamos realizar la unificación de estas personas al tener mismo nombre y apellidos, pero lo que vamos a poder realizar es la unificación entre un resultado que tenga número de identificación, nombre y apellidos, y otro resultado que tenga mismo nombre y apellidos, pero no número de identificación. No se podría realizar la unificación entre estos dos primeros resultados, ya que tienen un número de identificación distinto.
con el perfil de letrado de la Administración de Justicia y seleccionando los resultados que necesitemos, podríamos hacer clic en la unificación y nos va a avisar de se van a unificar dos personas. Desea continuar. En caso afirmativo, si se realiza correctamente, nos aparecerá un aviso de que se ha realizado la unificación y en caso contrario nos aparecerá un aviso dando opción de abrir una incidencia al respecto. Esto en cuanto a la búsqueda de personas. Vamos a acceder a la bandeja de entrada de atestados pendientes de aceptar, desde donde vamos a poder ver en la bola de acciones la opción de atestados relacionados en el caso de atestados presentados con el servicio de integración o un acceso directo para entrar al historial de redirecciones. Lo que nos muestra en el historial de redirecciones es el mismo dato que podemos ver desde el detalle del atestado entrando actualmente. En cuanto a la búsqueda por origen de denuncia, vemos que se ha añadido un nuevo campo fecha delito desde hasta. Vamos a realizar una búsqueda poniendo unas fechas y vemos que se han añadido también nuevas columnas, entre ellas este campo de fecha delito. Igualmente, si el resultado que nos muestra tiene un expediente registrado en nuestro propio órgano, vamos a poder acceder al mismo haciendo clic tanto en el tipo de procedimiento como nuevo procedimiento, como a través de la bola de acciones. Si accedemos en un órgano de instrucción a un registro de guardia, vamos a ver que se ha realizado la configuración de nuevos campos de manera obligatoria para unificar criterios y para que estos mismos datos se puedan mostrar en el buscador por origen de denuncia. Vamos a ver en este momento la nueva búsqueda de expedientes. Desde el menú Buscar expedientes, vemos que la ventana cambia completamente y que tenemos tres grandes grupos para poder realizar la búsqueda introduciendo los filtros. Estos filtros, como comentaba antes, son alternativos, es decir, no vamos a poder acumular datos del procedimiento con datos del registro y con datos del NIC. Será necesario completar solo uno de los tres disponibles. Como comentaba, el campo de NIC se ha modificado y ahora se permite copiar y pegar. En cuanto a las búsquedas de escrito, vamos a acceder a los escritos pendientes de aceptar y vemos que se ha habilitado un nuevo campo que es número de recibo electrónico. Igualmente, cuando realizamos la búsqueda de escritos pendientes de aceptar, se ha añadido la columna de número de recibo electrónico. Si queremos realizar la búsqueda de un escrito concreto a través del número de recibo, podemos pegar el número en este campo de aquí y haríamos clic en buscar. Igualmente, este dato se ha añadido en la búsqueda de escritos pendientes de proveer. Vemos aquí que tenemos el mismo campo para realizar la búsqueda. Con esto terminaría la presentación de la primera parte de las funcionalidades introducidas con la versión 5.7 de Avantius. Doy paso a mi compañera Eider. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Eider y en esta ocasión os voy a hablar de la integración con el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. De ahora en adelante, SIRAG 2. Comentaros que hemos realizado la integración con el servicio de consultas. Vale, ¿cómo funciona esta integración? Como ya sabéis, el SIRAG 2 es el sistema de información único de carácter no público, cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales, a la del Ministerio Fiscal, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la de otros órganos administrativos, de acuerdo a sus competencias. Comentaros que el servicio de consultas permite localizar personas físicas, entidades o asuntos anotados en algunos de los registros del SIRAG. Se compone de 6 registros diferentes. Está integrado con el Registro Central de Penados, con el Registro Central de Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias no firmes, el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, con el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, con el Registro Central de Rebeldes Civiles y con el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Cada uno de ellos se corresponde con uno de los colores para que sea más sencilla su identificador en el buscador. Cuando accedamos al entorno de pruebas de Avantius Vereda, lo veréis más claro.
Vale, ¿qué podemos buscar desde aquí? Las inscripciones que tengan tanto personas físicas, personas jurídicas o datos respecto a asuntos o procedimientos. Respecto a los órganos judiciales de Avantius Vereda, desde lo que se van a poder realizar las consultas, se trata de configuraciones que tienen los órganos de tipología penal, los juzgados civiles de primera instancia y la Fiscalía. Todos los usuarios del órgano judicial o Fiscalía que tengan activada la consulta podrán acceder al buscador. ¿Y desde dónde la van a realizar? Pues desde acciones por expediente o acciones del interviniente, desde la bolita de acciones que lo veremos a continuación en Avantius Vereda. Por lo tanto, voy a acceder directamente ya a un entorno de pruebas que tenemos configurado, en el que yo voy a acceder con el rol de letrado. Vale, voy a acceder a un expediente en el que ya tengo preparados varios intervinientes y vemos cómo se realizan este tipo de consultas. Vamos a ver si nos carga. Bueno, comentados que las búsquedas de las acciones del interviniente solo están activas para los tipos de intervención pasiva. ¿Vale? Por lo tanto, yo si accedo a un tipo de intervención activa y le doy desde la bolita de acciones a consultas IRAC, ya me va a aparecer un mensaje en el que me indica que no puedo realizar este trámite para el tipo de interviniente seleccionado. En cambio, si accedo desde... desde el tipo de intervención denunciado, desde la bolita de acciones consultas IRAC 2, desde aquí ya se me va a abrir la ventana en la que puedo realizar esta consulta. Vale, al acceder desde un interviniente ya me salen unos campos precargados, como es el número de documento, nombre y apellido. ¿Vale? Además de que me indica que es una persona física por la que yo estoy haciendo la consulta SIRAG. Si yo le diera a buscar, me saldría ya un recuadro en el campo registro en el que me indica que yo tengo que añadir el tipo de registro que quiero consultar. ¿Vale? Añadiría uno de ellos y le daríamos a buscar. De esta manera, en la parte inferior ya me aparecen precargados todas las consultas que yo puedo acceder, ¿vale? A ellas. Además, desde la bolita del interviniente, tengo la opción también de realizar la consulta desde acciones por expediente, consultas IRAG 2. De esta manera se me abre la misma ventana, pero en esta ocasión no me aparecen precargados los campos del interviniente, ya que hemos accedido desde las acciones por expediente. Tengo la opción de modificar el tipo si quiero realizar la búsqueda sobre una entidad o una persona física y tendría que incluir los datos. Vale. Además, en este expediente yo tengo dado de alta también una entidad y si voy a la bolita de acciones, voy a precargar, que igual se me ha quedado... Vale. Vale, bueno, como es un entorno de pruebas no me está dejando acceder desde la bolita, pero lo puedo realizar también la consulta, voy a acceder desde el denunciado y puedo acceder a la búsqueda de la consulta que voy a realizar, ¿vale? En el caso que si fuera una entidad, yo tendría que indicar aquí la razón social y me saldrían también la consulta que quiero realizar. En esta ocasión voy a acceder a consultar el tipo de registro penado. Vale, le voy a poner apellido y le daríamos a buscar. Vale, en la parte inferior me aparece el resultado de la búsqueda y para acceder a la consulta yo desde las tres bolitas puedo darle acceso al elemento. Vale, de esta forma se me cargará aquí la consulta y podré realizar acciones diferentes, ¿vale? Sobre ella. Desde los tres puntitos puedo o acceder al elemento, descargarla o incorporarla al índice electrónico. Vale, si yo la descargo, se me descargará en mi ordenador y podré acceder a ella. Y si le doy a incorporar al índice, se me abrirá una nueva ventana en la que me solicita indicar un nombre de archivo, que vamos a poner webinar, y la fecha de registro y hora, que no se pueden modificar, ¿vale? Le daríamos a aceptar y ya nos saldría un mensaje en el que nos indica que se ha incorporado correctamente al índice electrónico. Pasados unos minutos podremos acceder al índice y nos aparecerá la consulta realizada y añadida como un elemento más del índice, ¿vale? Yo he realizado anteriormente una prueba y como veis aquí ya me ha cargado la consulta realizada.
Además, cuando realizamos una consulta al SIRAG, en acontecimientos también me aparece como un nuevo elemento, ¿vale? Que se ha realizado la incorporación al índice de la consulta realizada al SIRAG. Vale, y hasta aquí la presentación de la integración con el SILAG. Dejo de compartir y le doy paso a mi compañera María. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En mi caso voy a tratar en primer lugar las novedades relativas a la nueva hoja de registro que se incluye en el decanato de lo penal y en los juzgados de lo penal. Y tras esto finalizaré mi presentación explicando la nueva operativa para el envío de escritos de inicio al juzgado de guardia. Paso a compartir el PPT. Vale, con la puesta en marcha de esta versión 5.7 se añade esta nueva hoja de registro que ya estaba presente en otros órdenes jurisdiccionales. Se añade a la jurisdicción penal. En concreto, afectará tanto al decanato penal como a los juzgados de lo penal. Esta nueva hoja de registro es el resultado de un proyecto que se ha cometido en diferentes fases y que ha mejorado el registro de estos escritos iniciadores. Hasta la versión 5.1 de Avantius se trabajaba con la hoja de registro antigua. Posteriormente, con la versión 5.2 se introdujo una nueva hoja intermedia que conocíamos como borrador del asunto, la cual nos facilitaba poder registrar intervinientes con independencia del registro del asunto. Una vez gestionado este borrador, el programa nos llevaba a la hoja de registro antigua, que era con la que hasta esta versión 5.7 se continuaba trabajando en el decanato de lo penal. A partir de Avantius 5.3 se implementa una nueva hoja de registro, esta que veremos a continuación, que en primer lugar se introdujo únicamente en los decanatos de primera instancia e instrucción y en los juzgados de las mismas jurisdicciones, pero que paulatinamente pues, se ha ido introduciendo en el resto de jurisdicciones y a partir de esta versión 5.7, pues como comentamos en la penal. Actualmente, bueno, podéis ver ahí los órganos en los que está instalada esta hoja de registro que vamos a ver ahora. Sería el decanato y los juzgados de primera instancia, instrucción, contencioso administrativo, mercantil, social y la oficina de registro y reparto de la Audiencia Provincial Civil para aquellos asuntos de tipo recurso. Para mostraros un poco cómo funciona esta hoja de registro y que la veáis, os voy a compartir y voy a acceder a Avantius. ¿Vale? Os recuerdo, como ya han hecho mis compañeros, que bueno, los datos que vamos a ver aquí no son reales, ¿vale? Es un entorno de pruebas. Accederé al decanato de lo penal y a la hoja de registro, a la bandeja de entrada de escritos. Vale, aquí veremos una breve información acerca del escrito. Y a la hora de aceptarlo, bueno, se dan las opciones de aceptar o inadmitir el mismo y a la hora de aceptarlo el programa nos arroja esta pequeña ventana para que marquemos si va a tratarse de un asunto vinculado o también nos daría la posibilidad en ciertos casos de registrar un exhorto. Una vez seleccionado el tipo de asunto, vemos que se nos abre una hoja de registro con toda la información del asunto que vamos a registrar. Voy a hacer un poco resumen de las novedades. Tendremos pues, los datos generales y adicionales del asunto, el apartado de los intervinientes y el de los intervinientes a subsanar en caso de haberlos, las relaciones, la documentación enviada por el profesional, el registro estadístico y los datos del registro de este escrito. Se habilitan en la parte superior derecha los botones para registrar y repartir el asunto y también en esta parte superior derecha nos encontraremos con un resumen de todos aquellos apartados de los que consta la hoja de registro y que se marcan en color rojo en caso de contener campos que sean de cumplimentación obligatoria y que no hayan sido cumplimentados. En este caso pues voy a registrar el tema y el hecho delito, que marca siempre con un asterisco, que son campos obligatorios, desaparecería este aviso en rojo y además voy a subsanar el interviniente que está pendiente de subsanación. Una vez hecho eso, ya con todos los datos obligatorios cumplimentados, voy a registrar el asunto. Nos da el número de registro y vamos a buscarlo. En este caso, al tratarse de un asunto que se encuentra en estado registrado, vemos que la mayoría de campos pues, son obligatorios, o sea, siguen siendo editables, perdón. Cuando yo hago el registro y reparto de este asunto, veremos que esta hoja de registro aparece con esos campos, con los mismos campos, pero ya no se pueden editar.
Igualmente encontraremos en la parte derecha de la pantalla redirecciones tanto al histórico de registro del asunto como en caso de corresponder, al índice electrónico. También vemos que se actualiza el botón para consultar la carpetilla y que aparecerá el mismo en la parte superior derecha de la pantalla. Finalizo aquí estas novedades relativas a esta hoja de registro nueva que se incluye en los juzgados y en el decanato de lo penal, y voy a pasar ahora, voy a salir de Avantius, y voy a pasar ahora, continuando con las novedades en cuanto a la presentación de escritos de inicio al juzgado de guardia. Os recuerdo que podéis ir formulando en el chat todas aquellas cuestiones que os vayan surgiendo. Como ya sabéis, actualmente solo es posible enviar a este juzgado de guardia atestados y partes hospitalarios. Lo que se pretende con este proyecto es habilitar la posibilidad de enviar también escritos de inicio en materia que son competencia de otros órdenes jurisdiccionales que no sea el de instrucción, para que se puedan tramitar los mismos de forma urgente por parte del juzgado que esté en funciones de guardia. Para realizar este tipo de envío se deberán cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, solo se encontrará habilitada esta posibilidad para ciertas clases de registro y no para todas. ¿Quién podrá presentarlo? Pues bueno, únicamente podrán presentarlo una lista tasada de roles que son solicitados por parte de cada comunidad autónoma, y no se habilitará esta posibilidad para abogados, procuradores y letrados colectivos. El horario en el que pueden enviarse también estará restringido, y es que únicamente podrán ser enviados fuera del horario de audiencia, y este horario se configurará por cada partido judicial. Al realizarse este envío se comprobará si las condiciones se cumplen, y en caso de negativo, ahora veremos, el escrito se enviará al decanato correspondiente según la clase de registro seleccionada por quien lo envía. En caso de que entre la confirmación del envío y el momento en el que este efectivamente se realiza las condiciones cambien, por ejemplo, pues porque comienza o termina el horario de audiencia, aparece una pantalla de confirmación para que el usuario esté informado de que el destino del escrito ha cambiado. Aquí me gustaría detenerme un poco en el caso de los internamientos urgentes. En este caso, en los internamientos no voluntarios de una persona en un centro, ya sabemos que es competente la jurisdicción la jurisdicción civil. Este tipo de internamientos, según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán producirse mediante autorización judicial, por lo que el responsable del centro deberá informar al juzgado competente, y este deberá autorizar o no, según corresponda, este internamiento en un plazo de 24 horas desde que el escrito se ha presentado. Puede ocurrir que en el caso de días inhábiles, pues como puentes o festivos, por ejemplo, estos escritos queden en la bandeja en ciertas ocasiones del juzgado del decanato de primera instancia, pues sin ser atendidos, ya que no se encuentran en horario de audiencia. Con este proyecto lo que se controla es que, en caso de presentarse el escrito de inicio al juzgado de guardia con esta clase de registro de internamiento, este llegue efectivamente al juzgado de guardia, siempre que haya 24 horas inhábiles por delante, eso sí. Vale, vamos a ver un poco cómo se realiza la gestión de estos escritos por el juzgado de guardia, una vez que son enviados. Este escrito de inicio se dirigirá a la bandeja de atestados pendientes de aceptar del juzgado que se encuentre de guardia, y aquí vamos a ver un par de novedades. Pues bueno, en la columna de tipo aparecerá, en caso de haberse enviado un tipo de escrito de inicio al juzgado de guardia, pues esta tipología y además este filtro se incluye en el filtro, este tipo se incluye en el filtro tipo de este buscador de la bandeja de entrada. La gestión no tendrá nada en particular. Sí que es verdad que, como novedad, pues veremos que el juzgado de guardia, al gestionar este escrito, redirigirá a la ventana de gestión de atestados y partes hospitalarios, como la conocíamos ahora, aunque solo aparecerán dos posibilidades: la de redirigir el atestado por un lado o la de incoarlo.
En caso de redirigir este atestado, los órganos que nos van a aparecer en el desplegable serán el resto de juzgados de instrucción de la provincia y los diferentes decanatos a los que podrá ir dirigido el escrito, y por el contrario, si lo incoamos, se generará un nuevo procedimiento en nuestro órgano, como ocurre ya con los atestados y partes. El flujo habitual de estos procedimientos registrados a partir de estos escritos de inicio será la práctica de las actuaciones de guardia que correspondan y posteriormente pues archivaré el procedimiento. No obstante, en caso de que fuese necesario incoar un nuevo asunto o un asunto vinculado en el decanato correspondiente, en base a los hechos acaecidos, pues el juzgado de guardia realizará una remisión de documentación a oficina de registro, que ya conocemos, dirigida a este decanato. Y allí pues, se valorará la idoneidad de incoar o no pues, un nuevo procedimiento. Con esto finalizaría mi presentación y doy paso ahora a mi compañero Aitor. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Aitor. Os voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar con 3 nuevas novedades. Gracias, María, por tu parte. La primera, referente a esta versión 5.7, es la continuación del proyecto de mejoras en registros de incidentes, piezas y secciones de concurso que comenzó en la 5.6. Para aquellos que no recuerden y por contextualizar, trata de dar respuesta a la problemática existente en expedientes voluminosos cuando se tienen que realizar modificaciones o intervinientes en distintos asuntos vinculados, piezas separadas, incidentes y secciones de concursos. Aplica especialmente a los asuntos civiles y mercantiles, pero se ven beneficiados todos los órdenes judiciales. Todos estos elementos relacionados deben haber sido registrados en el propio juzgado, es decir, no es posible realizar modificaciones en intervinientes de expedientes que pertenezcan a otro juzgado aun cuando compartan relación. Esta funcionalidad se desarrolló, por tanto, para agilizar el registro de intervinientes, su eliminación y su edición en expedientes, como decimos, relacionados. Por edición entendemos poder modificar el tipo de intervención, la situación procesal y el abogado y procurador que les represente. Puntualizamos que para los supuestos en los que el expediente no tenga relacionados, se mantiene la funcionalidad de registro de intervinientes, edición y eliminación, tal y como se encuentra en la actualidad. Por refrescar brevemente esta información, recordamos que este es el formato a través del cual se pueden llevar a cabo estas acciones. Como vemos, con un candado figuraría el expediente que ha sido registrado en otro órgano judicial y únicamente podríamos realizar modificaciones en aquellos registrados en nuestro propio órgano. ¿Qué novedades se introducen en esta nueva versión? En los juzgados mercantiles, la configuración actual marca que de cara a la edición de intervinientes, por defecto en Avantius Vereda, las secciones concursales aparezcan marcadas, menos la sexta. Se han realizado modificaciones para que sea cada administración quien decida si estas secciones deben aparecer seleccionadas a la hora del registro o no. También se podrá configurar el comportamiento de la sección sexta. Se podrá decidir que se marque por defecto o que no, independientemente del resto de secciones. Vamos a visualizarlo en el aplicativo. En un órgano mercantil, en un concurso ordinario que vamos a ver que tiene registradas secciones, vamos a ver que a la hora de realizar la edición del tipo de intervención de interviniente, por defecto aparecerán marcadas las secciones del concurso menos la sexta. Pero como decimos, esto es configurable en función de cada administración. Otro de los cambios es que con la nueva versión, en el momento de registrar la sección sexta, ya no se dará de alta automáticamente al Ministerio Fiscal y por lo tanto no se remitirá automáticamente a Fiscalía. Si fuese necesario darle de alta, se deberá realizar el registro manual. Como ocurre con las modificaciones de intervinientes en las distintas secciones, esta situación es configurable por administración. También se han implementado una serie de alertas en Avantius Vereda para identificar de manera clara a las personas que se encuentran en concurso. Si el tipo de intervención del interviniente es concursado, se mostrará una alerta en el expediente e igualmente a la hora de tramitar. Además, a la hora de realizar un registro nuevo, existiría una reseña, como vamos a ver a continuación. En este mismo expediente vamos a tratar de dar de alta un nuevo interviniente con un tipo de intervención demandado. ¿Qué ocurre? Este interviniente se encuentra como dado de alta con tipo de intervención concursado en otro expediente y tenemos este aviso que nos lo indica claramente. Le daríamos de alta en las secciones del concurso que nosotros quisiésemos. Además de este primer aviso, si cambia el tipo de intervención de demandado
como vamos a ver, concursado, va a figurar en el legajo un aviso permanente que así nos lo indica, independientemente de la categoría del legajo que yo esté visualizando. Además, a la hora de tramitar, ya sea de forma individual o concatenada, saltará este aviso siempre, que nos indicará que hay un interviniente del expediente con el tipo de intervención concursado. Posteriormente, al dar a aceptar, se abrirá la búsqueda de plantillas de la forma que ya conocemos. Todos estos avisos desaparecerán si el tipo de intervención, como hemos dicho, no es concursado. Por último, indicamos que si el registro de un interviniente concursado se realiza en otro expediente de otro orden jurisdiccional, se arrastrará esta información y se mostrarán los avisos indicados igualmente. Una vez visualizadas estas novedades, continuamos con el siguiente apartado. Volvemos a la presentación para ello. Se ha creado un nuevo módulo de equipo técnico de menores cuya misión es auxiliar y prestar asesoramiento técnico a los juzgados, tribunales y fiscalías. ¿Cómo se articula? Desde ciertos órganos, que son fiscalías de menores, juzgados de menores, audiencias provinciales y TSJ, se podrá requerir al equipo técnico de un informe desde un expediente judicial. El equipo técnico recibirá la solicitud y, en caso de aceptarla, generará un expediente propio asignándole uno o varios profesionales. Tramitado, firmado y enviado el informe al órgano judicial, el mismo se incorporará al expediente judicial. En el equipo técnico se ha previsto además de una agenda para registro de citas y asistencias y señalamientos. La visibilidad del equipo técnico sobre el expediente judicial origen la marca el órgano solicitante y es ampliable si alguna de las dos partes lo considera necesario. En este punto es importante, como ha hecho mi compañera Edurne, recalcar que en cada cliente se informará oportunamente de las fechas de activación de este módulo en Avantius Vereda, así como de la documentación relacionada. Para tener un concepto inicial de cómo se realizará esta solicitud de informe, será desde acciones por expediente y tendrá este formato. Ya para concluir, indicamos también que ha habido un cambio en la información sobre notificaciones en el legajo del expediente. Inicialmente se va a indicar de forma temporal la fecha en la que el usuario de Avantius ha realizado la notificación, que no corresponde con la fecha de notificación, y posteriormente, cuando todos los destinatarios estén realmente notificados, este anote cambiará al de notificado. Como vemos en la imagen, el primer anote es una fecha temporal de notificación y la segunda ya ha sido correctamente visualizada por todas las partes. Con esto finalizo esta parte del webinar. Voy a dar paso a mi compañera Andrea, quien nos va a hablar de las mejoras relativas a la automatización en la tramitación de monitorios. Buenos días. Andrea. Andrea, disculpa, no te escuchamos. Hola, buenos días. Ahora sí. Vale, disculpad. Como os decía, pues buenos días, bueno, no os decía, pero no me habíais oído, la verdad. Buenos días a todas y todos los usuarios conectados. Gracias por su asistencia y su tiempo. Y como os han comentado mis compañeros, yo ya finalizaré la presentación y lo voy a hacer con las dos últimas nuevas funcionalidades. En primer lugar, veremos la mejora en el registro y la gestión de los objetos y ya para concluir, la tramitación automatizada de los procedimientos de tipo monitorio. Como hemos ido viendo, vamos a comenzar con una pequeña presentación por dar un poco de contexto y enumerar aquellos cambios que conllevan estas mejoras y luego veremos una demostración en un entorno de pruebas idéntico de Avantius Vereda. En primer lugar, vamos a comentar que se ha habilitado un nuevo menú en el registro de objetos. Ya no se hace desde el icono de la lupita, que está al lado a la derecha de cada expediente, sino que se realizará desde un menú propio que podremos desplegar desde las acciones por expediente, gestionar objetos. Igualmente, cuando se registre un objeto, se va a crear una nueva categoría en el legajo del expediente, desde donde podrán editarse los datos del mismo.
También se ha incorporado la posibilidad de mover o enviar estos objetos a expedientes relacionados con el procedimiento. Esto simplemente tendrá que ser mover entre expedientes vinculados de nuestro propio órgano y vincularlo a aquellos que pertenezcan a otro órgano, el expediente relacionado, como vemos en las imágenes. En cualquier caso, ambas operaciones se van a realizar desde este nuevo menú que hemos comentado de gestionar objetos. También se ha modificado la remisión de los mismos. Los objetos se podrán remitir de forma conjunta o independiente al expediente. Cuando hagamos una remisión en un procedimiento en el que existan objetos registrados, será necesario seleccionar si queremos remitirlos junto con el procedimiento o no. En el caso de que marquemos que sí queremos realizar la remisión, tendremos que determinar si se envían todos o alguno de los objetos que sean registrados en el procedimiento. Igualmente, el órgano que recepciona la remisión puede aceptar el procedimiento y los objetos, o aceptar el procedimiento y rechazar los objetos, o aceptar alguno de los objetos pero no todos. Todo esto se gestionará no desde el menú de acciones por expediente, sino desde un nuevo apartado que existe en el buscador, que será buscar objetos. Dentro de ese buscador hay una serie de opciones entre las que aparecen en pantalla. Ya vemos que podremos visualizar aquellos que tengamos pendientes de aceptar o de rechazar y gestionarlos, asignar a otros objetos a mi propiedad o consultar el listado de objetos del órgano judicial. Todo esto ahora lo veremos. Para finalizar, hay otra serie de funcionalidades que conlleva esta mejora, como la posibilidad de consultar el histórico del objeto, de dónde se ha registrado y dónde se encuentra actualmente. Podremos asignarnos la propiedad de objetos que hubiésemos registrado y que ya no estuviesen en nuestra ubicación, en nuestro órgano judicial. Y por último, pues podremos consultar el listado de objetos que que se han registrado en nuestro órgano. Vamos a finalizar la presentación y vamos a ver un ejemplo en nuestro entorno. Para ello he accedido a un juzgado de instrucción y vamos a ver, por ejemplo, cómo en este procedimiento, si yo lo despliego, vemos que entre los apartados del legajo no consta ninguno de objetos. Vamos a dar de alta uno nuevo. Para ello iremos al menú de acciones por expediente y al apartado de gestionar objetos. Al seleccionarlo se nos abrirá esta nueva ventana para ir incorporando los objetos que queramos registrar en el expediente. Tendremos que seleccionar en la pestaña de nuevo objeto. Al realizarlo tendremos que ir completando un formulario como el que ya teníamos disponible hasta ahora. Ya recordamos, aunque creo que ya sabemos casi todos, pues que cuando haya un campo con un asterisco en la derecha significa que es un campo obligatorio, sin el cual, sin completarlo, no podremos continuar con el registro. Tendremos que ir seleccionando las diferentes opciones, indicando una pequeña descripción. Podremos completar otra serie de datos que no son necesarios y continuar así con el registro. Una vez que ya hemos completado al menos todos los apartados obligatorios, pulsaremos sobre la pestaña de aceptar. Al realizarlo, nos dirá que el objeto se ha guardado correctamente y ya veremos cómo en esta ventana ya no únicamente tenemos la posibilidad de nuevo objeto, sino que tendremos la consulta y posibilidad de trabajo sobre este nuevo objeto registrado. Luego continuamos con sus funcionalidades, pero para que veáis, al actualizar los datos del procedimiento, perdonad, tendremos el apartado de objetos, desde donde podremos acceder a consultar el registro del mismo y editar los datos que consideremos necesario modificar. Iremos aceptando y se irá guardando esa edición. Vamos a continuar ahora con la posibilidad de mover y enviar objetos. Para ello vamos a ir a este procedimiento, que si desplegamos el árbol de relacionados ya podemos ver que tiene piezas y otros procedimientos asociados. Iremos al apartado de objetos, accederemos al mismo, iremos al menú de objetos desde gestionar objetos.
Y desde aquí podremos ver cómo entre las opciones que aparecen en el margen superior derecho están la de mover a otro expediente propio o enviar a otro órgano judicial. Destacar que esta posibilidad de enviar a depósito es una pestaña que únicamente estará habilitada en aquellas comunidades en el cual esté habilitado el módulo de depósito de efectos. Vamos a ver cómo podremos seleccionar alguno de ellos y desde las opciones moverlo a otro expediente propio. Seleccionaríamos a cuál queremos realizar este envío y nos aparecerá una ventana de confirmación. De este modo, en este caso, el objeto se encontrará ahora mismo registrado en la pieza a la que yo he realizado el envío. Del mismo modo, podré desde el menú de gestión de objetos seleccionar aquellos que todavía pertenecen a este procedimiento, aquellos que no hemos movido a la pieza y desde la misma pestaña de opciones enviarla a otro órgano judicial. No podrá ser cualquier órgano judicial, sino que será alguno de aquellos órganos en los cuales existen procedimientos vinculados o asociados en el árbol de relacionados. Por ejemplo, podré enviarlo al juzgado de instrucción número 3. Igualmente me aparecerá una ventana de confirmación. En este caso, la incorporación al órgano judicial al que lo hemos enviado no será inmediata, requerirá de su aceptación. Para ello, luego lo veremos también con la remisión, además de aparecer el nuevo menú desde acciones por expediente para gestionar, tendremos un buscador de objetos desde donde podremos aceptar aquellos que tengamos pendientes o consultar aquellos aceptados o rechazados. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo se ha modificado o cómo hay que completar la información cuando remitamos procedimientos en los cuales existen objetos registrados. Iremos a este procedimiento, ya vemos cómo tenemos el objeto registrado y desde la pestaña Remitir, remitiremos el procedimiento exactamente igual que como veníamos haciendo, completaremos los datos de la remisión. Y como ya vemos, hay un apartado en rojo, además, en el que aparece la gestión de objetos. Esto quiere decir que yo necesariamente tendré que marcar si quiero incluir junto con mi remisión los bienes embargados, incomutados, decomisados o piezas de convicción o no. En este caso, marcaremos que sí. Al seleccionar el sí, nos aparecerá una ventana para gestionar aquellos que yo quiera remitir. Para eso pulsaremos el enlace y seleccionaré aquellos bienes que quiera enviar junto con mi remisión. En este caso únicamente tenemos uno, pero si hubiese más de uno podríamos enviar alguno de ellos y otros no. Agregaremos los seleccionados y continuaremos con este envío de la remisión. Exactamente igual que como que hacemos las remisiones. Vamos a ver ahora qué ocurrirá cuando seamos nosotros quienes recepcionemos una remisión con objetos asociados. Para ello voy a ir a la bandeja de entrada, a los procedimientos remitidos que tengo pendientes de aceptar y voy a aceptar este procedimiento que incluye objetos. Al realizarlo, la aceptación será exactamente igual. Y únicamente cuando completemos, si es que así lo requiere, la información de un nuevo letrado, automáticamente nos llevará a la ventana del buscador de objetos, para que en este momento aceptemos o rechacemos el objeto asociado al expediente que acabamos de aceptar. No obstante, podemos no hacerlo en este momento y en un momento posterior, desde el buscador, acceder a esta información para gestionarlo. Buscaremos aquellos objetos pendientes de aceptar. Aquí veremos el que venía asociado al expediente que acabamos de incoar y otros objetos que no estuviesen todavía gestionados. Ya vemos que en este buscador tenemos una serie de filtros que podemos utilizar. Los datos de nuestro expediente o los del procedimiento de origen. Si lo aceptásemos, simplemente nos indicará que tenemos que completar esta información. Este objeto ya quedará aceptado y no lo tendremos como pendiente de aceptar o rechazar. En el caso de rechazarlo,
Únicamente al seleccionar la pestaña de rechazar, desaparecerá de nuestra bandeja de pendientes. Vamos a consultar ahora cómo en otro expediente podemos ver el histórico de los objetos. El histórico sí que lo tendremos que consultar desde el legajo, desde el apartado de objetos. Al acceder al mismo, en la parte inferior de la pantalla tendremos ese histórico para ver desde cuándo se registró, dónde se ha enviado, dónde se encuentra actualmente, con los datos que se han completado en destino o cuando hicimos el registro. Para finalizar, la última funcionalidad a la que me referiré es desde la pestaña de acciones por expediente, gestionar objetos. Tendremos la posibilidad de asignarnos manualmente aquellos objetos que ya no sean propiedad del órgano judicial por haber sido enviados o remitidos. Lo haremos desde la bolita de acciones que se encuentra a la derecha del detalle del objeto. Podremos seleccionar, asignar propiedad y que el objeto vuelva a estar asociado a nuestro procedimiento. Esto, por supuesto, dejará constancia en el histórico y se generará un aviso en el órgano judicial en el que actualmente se encuentra el objeto. Todas estas acciones generan una serie de avisos en el panel de avisos para que seamos siempre conscientes, pues si han hecho una asignación manual o si, por ejemplo, alguno de los objetos que nosotros hubiésemos enviado han sido rechazados. Hasta aquí la primera parte de gestión de objetos. Voy a compartir nuevamente la presentación para finalizar con la tramitación automatizada de monitorios. En primer lugar, un pequeño contexto. Bueno, ya sabemos, creo que sabremos, pero en cualquier caso, que el procedimiento de monitorio es un proceso civil especial, declarativo y sumario. Tiene como finalidad la reclamación de una deuda y puede darse en los órdenes civil, mercantil y social. Esto se regula, si alguien quiere consultar más detalle, en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿En qué consiste esta automatización que hemos llevado a cabo? Bueno, se basa en 3 pilares: en la mejora en la introducción de los datos, la mejora en la explotación de los datos contenidos en el formulario que ahora veremos y el ofrecimiento al órgano judicial de la primera resolución del expediente. Esta mejora aborda esta automatización siguiendo lo dispuesto las indicaciones del CTAG. Esta mejora, por supuesto, como podemos intuir, tiene 2 partes. La que afecta a los usuarios de PSP, en la que ahora no nos detendremos, pero bueno, que sepamos que cuando un usuario de PSP, un abogado, un procurador o incluso una persona física va a presentar un escrito iniciador de una clase relativa a procedimientos monitorios, van a tener que completar una serie de datos adicionales que hasta ahora no era necesario. Son una serie de preguntas relacionadas con artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, unos apartados con unos datos específicos y otra serie de comprobaciones. Esto hará que se genere de forma automática esa demanda, ese escrito iniciador con los datos que previamente hubieran completado. En lo que a nosotros nos afecta, una vez que incoemos en el órgano judicial este asunto, el sistema nos ofrecerá la tramitación de resolución, de la primera resolución, distinguiendo entre 3 casos: cuando queramos admitir la petición a trámite, cuando lo que queramos es solicitar la subsanación de la petición o los documentos presentados, o cuando lo que queramos realizar es la denegación del requerimiento de pago. Dicho esto, vamos a ver brevemente cómo visualizaremos estos escritos y cómo nos ofrecerá la primera resolución. Para ello voy a acceder a este entorno de pruebas, a un escrito de este tipo ya aceptado en un procedimiento e incoado de monitorio. Cuando acceda al mismo, vais a ver que la parte superior de la pantalla es exactamente igual que en el resto de los escritos, con la información del registro, quién lo ha presentado y los datos. Pero si bajamos sobre la ventana, vamos a ver cómo contiene una información que hasta ahora no nos es familiar porque no era necesario. Me refiero a estos datos en los cuales previamente el presentador ha completado el cuestionario sobre la información del escrito que está presentando.
así como los hechos, los fundamentos de derecho, la petición o peticiones adicionales. Además, veremos cómo este documento tiene una apariencia estandarizada con toda esta información que previamente ellos han registrado. En cualquier caso, la funcionalidad que a nosotros nos permite es, desde el detalle del escrito iniciador de este tipo de monitoreo, en la parte superior derecha tenemos una pestaña donde podemos ver las resoluciones propuestas. Al seleccionarla, como hemos comentado, dependerá de la acción que queramos llevar a cabo, admitir, subsanar o denegar, y según la que solicitemos ya nos aparecerán unos códigos de plantillas preseleccionados para directamente tramitar esta resolución. Hasta aquí las nuevas funcionalidades de la versión 5.7 que se instalará en primer lugar en Aragón el próximo miércoles. Y el próximo miércoles 9, perdón, y ya doy paso a mi compañera Edurne para despedir la sesión. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, pues hasta aquí el detalle de las principales novedades de la versión de Avantius Vereda 5.7 que publicaremos próximamente. En cualquier caso, les recordamos que para conocer en detalle estos y otros cambios del sistema podrán consultar la nota de versión y el manual de usuario actualizado de Avantius Vereda. Igualmente, tendrán acceso a la grabación de este webinar para su consumo en diferido. Como siempre, a través del CAU se podrán solventar las dudas que pudieran surgir con respecto a dicha documentación o su acceso. Nosotros nos despedimos ya. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os esperamos en el próximo evento. Mientras tanto, les deseamos muchísima salud. Hasta pronto. Pasa, no se me ve. Vale.